Hebreos capítulo 10 es un texto muy revelador. Vengo compartiendo con la iglesia algo que Dios está poniendo en nuestros corazones desde hace ya un tiempo. Y es que tenemos que tener claridad de que la vida es un camino y la vida, como todo camino, siempre tiene que tener un sentido claro. Yo ayer le decía a mis hermanos en Illora, cuando salí de Granada y que iba para Illora, les decía, iba camino a Illora, caminito de Illora. Y cuando saliera de Illora iba a ir camino de Granada. Esa sería la expresión, por lo menos andaluza, o camino a, ¿no? Pero bueno, eso mostraba el sentido. Es un camino para el que va y para el que viene, pero unos van y otros vienen. Yo no quiero ir y venir, ir y venir, ir y venir. Quiero saber hacia dónde estoy yendo. Y yo les decía a ellos, ¿y qué determinaba mi camino a Illora o caminito de Illora? Lo que determinaba eso erais vosotros. Venía aquí por vosotros. Venía a Illora para estar con mis hermanos de Illora. Entonces yo tenía un sentido, Illora. Y lo que motivaba este sentido era esa meta afectiva, geográfica, emocional, espiritual, todo lo que tú quieras. Y era las personas con quienes yo iba a encontrarme en ese lugar. Es importante tener sentido en la vida. A veces los seres humanos y lamentablemente los cristianos somos como una bolsa de pelotitas de ping-pong que si nos sueltan en un lugar como este, plin, 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 saltamos para todas partes. Y a veces ni siquiera tenemos claridad hacia dónde estamos yendo. Yo creo que el domingo pasado te comenté aquí, o no sé dónde lo hice, cuando yo era niño aprendí un juego con las pelotitas de gomas y con algunas canicas, y era lanzarlas así. Pero cuando las lanzaba así, hacía un movimiento con la mano de ida y vuelta. Entonces la bola salía hacia adelante, pero el giro era inverso. Entonces cuando botaba, en lugar de botar hacia adelante, botaba hacia atrás. Y cuando botaba atrás, en lugar de seguir botando para atrás, al hacer el giro inverso, pum, botaba hacia adelante y empieza pim, 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 pim. Y yo te decía, no sé si era aquí o en Almuñécar o en el segundo culto, ya no sé en qué reunión lo dije. Ese es el problema de muchos cristianos, que por un lado saben que Dios le ha dado sentido a sus vidas, pero ellos en su interior van girando al revés. Por eso nunca avanzan, no tienen claridad. Amén. Entonces tenemos que entender estas cosas. Cuando tú tienes un sentido en la vida, hasta los conflictos tienen una razón de ser. Mucha gente, y nos pasa, que vamos por la vida buscando oportunidades. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. No todas las oportunidades te sitúan en un camino correcto. ¿Sí? Cuando tú tienes prisa o tienes que llegar a algún lugar y tú vas por la autovía, puedes tener muchas oportunidades en cada uno de los pueblos y ciudades por las que pasas. ¿Sí o no? Tú te quieres casar, quieres ponerte de novio, de novia, y si empiezas a pensar cuando vas camino a Madrid que cada ciudad que pasa ahí hay muchachos potencialmente casaderos, probablemente no llegues nunca a Madrid. Tantas oportunidades tenemos en la vida, pero no todas estas oportunidades significan que son parte de nuestra vida. Tenemos que aprender a entender siempre que todo tiene un sentido. Que no es lo mismo estar sentado al lado de un terraplén que se desmoronan las piedras y te golpean, porque la primera sensación de eso va a ser enfado con las piedras, la segunda va a ser ese sentimiento de frustración y de apatía con los demás, frustración porque tú no puedes cambiar que las piedras caigan, pero al final viene la apatía y la resignación. Aceptas eso, te enfadas, estás mal, es una resignación agobiada, triste de tu estado de vida. Y apatía por los demás que están sufriendo lo mismo. Qué diferente es cuando tú sabes que hay una parte del camino donde caen piedras, donde se desmorona el terreno, donde seguramente alguna piedra te pegará,
donde saldrás con la cabeza llena de tierra tal vez, pero estás de paso y vas hacia un lugar. Yo te decía el otro día, Jesús, dice la Biblia que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Aceptó la cruz. Pero Jesús sabía que la cruz no era eterna. La cruz era un paso para llevar hijos a la gloria. Lo que era eterno era la gloria al lado del Padre. Este es nuestro problema, que a veces nosotros no sabemos qué está pasando en nuestras vidas porque no sabemos cuál es el sentido de la vida. El sentido de la vida siempre está marcado por una fe que nos empuja, una fe que nos sostiene y una fe que nos espera. Por fe salimos y por fe nos mantenemos. Y por fe sabemos hacia dónde estamos yendo. Entonces no vas para allá buscando esto, para el otro lado buscando lo otro, para allá buscando dinero, trabajo, sino que todas las cosas, sabes, sucederán en el camino correcto. Jesús dijo, busca el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas sucederán. Todo será añadido, pero que todo esté dentro del camino del reino. Amén. Tengamos mucho cuidado con ir de un lado para otro y aún, escúchame bien, con personas que te desvían del sentido verdadero de la vida. ¿Sí? Puede haber mucho cariño, puede haber mucha amistad, puede haber mucho compañerismo, pero ten mucho cuidado en esto. Nunca pierdas el verdadero sentido. ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Hacia dónde estás yendo? Amén. Gloria a Dios. Hebreos 10, voy a tratar de leértelo todo sin empezar a predicártelo en el camino, porque es que es para... Vamos a ver. Hoy quiero hablarte del camino y de la libertad. De la libertad. Yo no sé cuántos los que están aquí se sienten libres. ¿Cuántos quieren ser libres? La libertad es un derecho. La libertad es un derecho. Y es un derecho que Dios respalda. ¿Sabes que en todos los conceptos religiosos, el cristianismo de Jesús de Nazaret, no el cristianismo que más de una vez hemos hecho los demás, el cristianismo de Jesús, es prácticamente lo único que respeta los derechos de las personas? Yo leyendo y releyendo la Biblia, y sobre todo estudiando las enseñanzas de Jesús, de Pablo, te das cuenta que siempre Dios respeta profundamente los derechos, las decisiones y la libertad de las personas. Dios no te obliga a estar con Él. Dios te invita a estar con Él. Esto es algo maravilloso. Nosotros tenemos libertad para entrar al trono de la gracia y tenemos libertad para salir e irnos y no quedarnos nunca más ahí. Dios no te obliga. Esto es algo realmente impresionante. Por eso la Biblia siempre habla del amor de Dios como de amor paternal, de amor de familia, de amor de casa. Hebreos 10:16 habla de esta libertad. Hebreos 10:16 habla de un camino, habla de la fe, habla de la esperanza. 16 en adelante. Dice, este es el pacto que haré con ellos. Esto lo escribía el profeta Jeremías y lo rescata el autor de Hebreos. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esto es algo impresionante. Esta profecía se cumple cuando el Espíritu Santo vino a la iglesia. Pero no te olvides que en el Antiguo Testamento se le llamaba la ley de Moisés y a los mandamientos el camino o los caminos. Por lo tanto, lo que está diciendo este texto, yo pondré mi camino en tu corazón y en tu mente. O sea, en tu mundo emocional y en tu razón, en tu intelecto, estará mi camino. Yo no sé si puedes entender realmente la profundidad de esto. Yo intento entenderlo, porque gran parte de esto se entiende con la experiencia. Porque lo que está diciendo este texto, que no son caminos externos, no habla de circunstancias externas, no habla del entorno, ni siquiera del entorno en el que te criaste, lo que va a condicionar el camino de tu vida. Cuando has conocido a Dios, el camino está dentro de tu alma. Ya aparecía en Deuteronomio, en la ley de Moisés. Moisés decía, porque no está muy lejos. No tienes que subir al cielo ni bajar a los abismos, ni a lo profundo del mar. Muy cerca tuyo está en tu corazón.
Este texto siempre me llamó la atención. Como que hay un lugar en el cual yo puedo encontrar el verdadero camino de mi vida. No está en ningún otro lado, no está muy lejos. Ese camino siempre va a estar en una habitación en la cual se sentará Dios y me sentaré yo. Y esa habitación tiene que ser mi alma. Tiene que ser mi corazón. Hay un lugar, hay un momento en el cual se tiene que poner en armonía lo que Dios pone en mi mente, lo que Dios pone en mi corazón y las decisiones que yo estoy tomando. Pero ya te voy a hablar más de esto. No te estoy humanizando el Evangelio, te lo estoy hablando tal como está aquí. Y nunca más me acordaré de sus pecados, pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es maravilloso. Teniendo libertad para entrar a la presencia de Dios. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Él nos abrió un camino a través del velo, que la Biblia dice que el velo era su carne. ¿Vale? Y a veces leo muy rápido esto. Esto es de su carne. Teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Mira, hay tres niveles de sinceridad, o por lo menos dos. Nosotros, si queremos ser sinceros con los demás y queremos ser sinceros con Dios, en primer lugar tenemos que aprender a ser sinceros con nosotros mismos. El peor engaño es autoconvencerte de que lo que está mal es bueno. Eso es lo más dañino que puedes hacer en la vida. Y dice, abrió, esto es su carne, teniendo un gran sumo sacerdote, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos, que era el ritual que se hacía antes de entrar al templo, con agua pura. Y el versículo 23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. No pierdas la esperanza. La esperanza, te decía, es un estado de ánimo, de alegría adelantada, de satisfacción profunda, porque sabes que lo que esperas llegará. Eso es esperanza. Nosotros necesitamos esperanza para vivir. El problema de muchos cristianos, del mundo entero, pero hablemos de cristianos, es que muchas veces vivimos en una doble realidad. Por un lado, hablamos y decimos, amén, tengo esperanza, pero si te cuestionas bien tus actitudes, te vas a dar cuenta que no tienes tanta esperanza. Y nos convencemos nosotros mismos de que todo está bien porque somos cristianos, y parece que si decimos lo contrario, negamos a Dios. No, Dios sigue siendo el mismo. El problema es que a veces nosotros perdemos la esperanza porque perdemos la fe. Y por eso nuestro carácter está como está, nuestras actitudes están como están. Fíjate, dice, mantengamos sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios es fiel. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el versículo que sigue dice, no dejando de congregarnos. Amén. Ni de ir a las gavillas, ni de orar. Amén. Amén. Ahí. Habla de un camino. Por eso te decía, la fe está en el comienzo del camino. Y la fe es lo que nos sustenta en el camino. El sentido es fruto de la fe. ¿Hacia dónde nos encaminamos? Te decía recién que el sentido es el antídoto contra la resignación, contra la depresión, contra el abandono. Cuando tú sabes que vas en una dirección, cuando tú sabes que te estás encaminando en una dirección, ese sentido es el antídoto contra la resignación de la aceptación de un problema. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Es que a veces no sé para dónde va mi vida, está todo mal. Bueno, otra cosa es decir momentáneamente las cosas están mal, pero sé hacia dónde voy. Yo el otro día te leía, Pablo decía, el labrador para cosechar tiene que sufrir primero. El soldado se entrena y sufre. El estudiante se priva de tiempos con su familia y sus amigos para obtener esta carrera. Bueno, no lo decía eso Pablo, pero es lo que vivimos en la actualidad, ¿no?
Y Pablo comienza diciéndole a Timoteo, tú sufres penalidades como un buen soldado. Aprende esto. Y Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo, en el mismo texto, que el Señor te dé entendimiento en todo esto. Date cuenta, la vida no está basada solo, escúchame bien, en eventos. Ni está basada solo en una plenitud. Eso va a estar en el cielo. Ahora hay momentos de todo tipo. Estamos en los ciclos. Hay otoños, hay inviernos, hay primavera llena de flores y hay veranos llenos de cosechas de fruto. Pero volverá el otoño y volverá el invierno. Y si no entendemos estas cosas, no entendemos la vida. Yo el otro día le decía a los hombres, tengamos mucho cuidado porque estamos muy influenciados por un cristianismo basado en eventos. Tienes que venir y ver el evento de este domingo que será superior al evento del domingo pasado. Y Dios nos sorprenderá con más cosas. Y tenemos que mantener a la gente de evento en evento. Y siempre tienen que ser eventos mayores. Si has practicado un deporte, tú sabes que no vas a ganar todos los partidos. Hay partidos que los pierdes. Eso no significa que te vas a hundir, te vas a ir a segunda división. Es más, a veces los partidos que se pierden son mucho más productivos que los partidos que se ganan. Hay partidos que se ganan mal y te llevan a segunda división. Y hay partidos que se pierden y te hacen salvar la categoría o salir campeón. ¿Sabes por qué? Porque el partido que se pierde te lleva a elaborar por qué perdiste. Pero nosotros siempre queremos el evento. Los jóvenes cristianos se han acostumbrado, sobre todo en lugares como Latinoamérica, en Estados Unidos, está entrando en España, al evento de jóvenes. Al concierto, al evento. No está mal tener eventos, pero la vida no se basa en eventos. La vida es un camino. Y si no entendemos esto, que Dios nos dé entendimiento en todo, como decía Pablo. Porque hay momentos en los cuales hay que entrenarse para salvar la vida en la batalla. Y hay que sufrir. Y yo te decía el otro día que en el ejército siempre se dice que la sangre del entrenamiento te salva la sangre de la batalla. Y si no entendemos estas cosas, vuelvo a esto, no hemos entendido lo que es la vida. Por eso necesitamos entender este camino del reino. Sin fe no hay camino ni sentido y por supuesto no hay esperanza. Te leía la semana pasada, Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer, os llene de toda alegría y de paz. Estos son los dos elementos básicos de la esperanza. Para que abundéis en esperanza. Y mira lo que dice aquí, por el Espíritu Santo. O sea que aquí también habla de la obra del Espíritu Santo en todo este camino. Cuando estamos viviendo en inseguridad del día a día, nos cuesta desarrollar esperanza. Yo el otro día te lo hablaba en Tanto un Puente. Si tú quieres llegar al otro lado y encontrarte con personas queridas y quieres verles la cara y soñar con ellos y aspirar a estar con ellos, tú no puedes estar solo mirando las tablas del puente. Y nosotros muchas veces vivimos del día al día, del día a día, ¿no? Lo que tengo que pagar, lo que tengo que hacer, el momento. Con todo mi respeto, la gente joven, entiendan bien esto. Cuando uno es joven, a veces tiene tantos proyectos que no es que te abruman, pero estás desesperado por hacer todas las cosas. A veces no te das cuenta de todo el entorno del camino. A veces pensamos que lo que vivimos es un todo. Tú no puedes ir por la vida mirando siempre solo las tablas del puente porque tienes miedo que se rompan. Mira, la inseguridad en tanto alcanzar una meta siempre producirá ansiedad. Por eso no es de extrañar que la sociedad en la que vivimos, todo el mundo está ansioso. Y todo el mundo necesita algo para dormir, necesita algo para calmar los nervios. Porque cuando tú no tienes esperanza, tú tienes ansiedad. Porque la ansiedad es algo totalmente contrario a la esperanza. La esperanza es la satisfacción en la seguridad de que lo que espero llegará. La ansiedad es un desorden de tus estados de ánimo por el temor de no alcanzar las metas, de que se te descontrolan las metas. Y también es cierto que cuando ves que una meta nunca llegará, se produce otro efecto que es la frustración. Tu vida perdió todo el sentido. Ya no sabes hacia dónde vas ni quieres ir a ninguna parte. Por eso necesitamos esta firmeza en el camino. Y es lo que te decía, la fe siempre te marcará el camino con esperanza. Cuando una persona va
tiene un dolor, te decía también el otro día, va al médico. Llevo 3 días con un dolor muy feo aquí, y en un momento dices, pues iré al médico. Ese es el primer acto de fe. Porque no te quedas con el problema. Has dicho, iré al médico. ¿Y por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué encaminaste tu vida hacia el médico? Porque consideras que el médico te va a dar alguna solución. Ese es el primer acto de fe. Tú no puedes sanar tu enfermedad, pero has tomado una decisión. Soy libre para decidir. El dolor no me impide la capacidad de decidir. Ni siquiera mi miedo me impide. Es más, aún mi temor me está empujando a que use la libertad que Dios me dio de decidir qué voy a hacer. Y en esa decisión es importante la fe. Y la fe te encamina en esa libertad a buscar esta solución. Y vas al médico con todos tus temores, tus ansiedades, sin saber qué es lo que va a pasar. Te comes la cabeza pensando en qué familiar tuyo tuvo una enfermedad grave y tal vez tú lo estás heredando. Y empiezas a pensar que probablemente es una enfermedad muy fea. Y llegas al médico, el médico te dice, son gases. No, pues siempre te dicen lo mismo los médicos. No, tiene un dolor aquí, son gases, te dicen los médicos. No. El niño tiene 4 meses, está por ahí gateando, eran gases, ¿no? Bueno, eran gases. Bueno, entonces, y el médico te dice, no te preocupes, es una inflamación, tómate este antiinflamatorio, en 2 o 3 días el dolor se irá. Y tú vuelves contento planificando tu vida. Fueron media hora de estar en la consulta del médico, nada más. ¿En esa media hora cambió tu dolor? No. ¿Cambió las circunstancias externas? No. ¿Cambió el contexto? No. Lo que cambió fue tu estado de ánimo. Ahora tienes esperanza. ¿Y por qué tienes esperanza? Porque confías en el médico. La fe te sitúa en dirección al médico y la fe te hace que vuelvas con esperanza, aunque el contexto sigue diferente. Porque has escuchado a quien sabe. Este texto dice que fiel es el que prometió. La fe siempre estará presente en todos los momentos del camino en el cual necesites esperanza. Yo te estoy hablando de la fe en Dios, pero por ejemplo en este caso es simplemente la confianza, es saber que ese médico, ese profesional es confiable. Y él sabe lo que te dice. Mi médico siempre me arroja esperanza. Yo no sé si es porque pasa de mí o que... Daniel, eso no es nada. No sea problema. Usted está muy bien, ¿no? Yo, es que me estoy muriendo. Bueno. Me lo dice también Lili. No tienes nada, hombre. Pero yo voy al médico y el médico me dice, usted no tiene nada. Bueno, yo cuando sea abuelito seré muy pesado, me parece. Ahora bien, por eso te decía aquí, este texto decía, y Pablo decía por el poder del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo tiene un papel muy importante en nuestro camino con esperanza. Pablo oraba, Colosenses capítulo 1, versículo 11, Pablo oraba diciendo, yo oro para que sean fortalecidos con todo poder, para toda paciencia, ahí lo tenéis, y longanimidad, para que podáis resistir firme y seáis longánimos. Yo no critico a nadie, quiero que lo entendáis a esto, pero voy a hablar con mucha sinceridad. Cuando Lili y yo llegamos a Granada, teníamos 27 años. ¿Sí? Yo hace poco cumplí 57 años. Madre mía, qué viejo estoy. ¿No? 57 me han pasado ya. 30 años. Con toda mi sinceridad, ¿sabéis cuántos predicadores, ministerios, pastores hemos visto llegar e irse de Granada? Muchísimos. Algunos se fueron porque fue la voluntad de Dios que se fuera. Y otros se fueron diciendo que era la voluntad de Dios, pero se fueron porque no aguantaban más. Volvemos a esto. Queremos eventos rápidos. Queremos el microondas que nos calienta la comida rápido. Queremos la máquina de Coca-Cola que nos saca rápido la lata. Y no entendemos a veces esto de la paciencia en la vida, de soportar, de aprender a caminar. Por eso el texto habla del camino nuevo. ¿Por qué dice el camino nuevo? Porque antes, en el Antiguo Testamento, a la ley de Moisés se le llamaba el camino. Y a los mandamientos eran los caminos que conformaban este gran camino que era la ley. Pero un día Jesús dijo, yo soy el camino. Pero ahora el autor de Hebreos dice, por este camino nuevo que Él nos abrió. Entonces habla de la libertad a través de este camino nuevo.
Yo ya te hablé mucho del camino en predicación anterior, así que no quiero redundar porque se me va a ir mucho el tiempo. Ya te estoy hablando ahora también. El domingo pasado te hablaba por qué Jesús es el camino. Porque sus enseñanzas marcan el camino, porque Él resucitó y está a la diestra del Padre, y así como ayer le decía a mis hermanos en Íllora, yo voy camino a Íllora porque donde estaban ellos marcaba mi camino. En Juan dice la Biblia que Jesús dijo, el que me siga estará conmigo y donde yo estuviera estará mi servidor. Y Jesús le dijo al Padre, donde yo esté, que ellos también estén. Por lo tanto, cuando Jesús murió, nos abrió una puerta que era imposible de abrir por nosotros mismos, porque estábamos cargados de pecado y de maldades. Pero Él murió sin pecar. Por eso pudo entrar a la diestra del Padre. Por eso pudo entrar al trono de la gracia. Y hoy nos representa a todos. Por lo tanto, si nosotros en el alma, en el corazón, en el espíritu estamos unidos a Él, tu presente, unido en esta línea, a donde está Jesús y que algún día lo verás en la eternidad, todo eso marca el verdadero camino para ti. No te apartes de allí. Jesús dijo, yo soy el camino. Pero este texto dice, para que entremos con libertad. Está hablando de la puerta sin llaves. ¿Lo entiendes a esto? Vía libre. Porque en la antigüedad era imposible entrar al lugar santísimo. Solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Pero nadie entraba allí, porque había un velo. Por eso ese velo significaba que una vez al año entrara este sacerdote. Porque te decía recién, la maldad, el pecado no pueden estar delante de Dios. La hipocresía no puede estar delante de Dios. No puede haber, escúchame bien, aquí una burbuja oscura. ¿Tú te imaginas aquí una burbuja oscura? Que de pronto yo meta la mano y desaparezca la mano. Porque no hay luz allí. Saco y aparece una burbuja oscura aquí. Esto es de ciencia ficción, ¿verdad? Es imposible. Porque si encendemos la luz, la oscuridad se va. Las tinieblas no pueden estar donde está la luz. O hay luz o hay tinieblas. Nosotros a veces llevamos tinieblas en nuestro corazón. Llevamos tinieblas en nuestras mentes. Llevamos tinieblas en el alma. Las tinieblas no pueden estar delante de la luz. No es maldad de Dios. No es que Dios sea selectivo. ¿Cómo sería ahora? No racista. ¿Cómo se llama cuando se excluye? Excluyente, con maldad. Al contrario, Dios quiere que todos los seres humanos estemos en su presencia. El problema está que si hay algo de tinieblas en mí, el día en que esté delante de la luz plena, yo desaparezco. Es que yo no podría estar allí. Mi alma desaparecería, sería aniquilada por completo si mi alma con maldad o con pecado estuviera delante de la presencia de Dios. Por eso hemos sido perdonados, para que podamos estar allí. Lo único que tiene que hacer el ser humano es humildemente aceptar este perdón. Para explicártelo como yo puedo entenderlo, ¿no? Por eso Jesús como humano murió para entrar al Padre sin pecado, representando a todos los seres humanos, para que el día de nuestra muerte, por ese perdón, nosotros estemos limpios también allí. Y dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne, un camino a través del velo que la Biblia dice aquí que es la carne de Jesús. Bueno, aquí, si tú es la primera vez que lees la Biblia y lo lees muy rápido, Jesús dice en un momento al pan, esto es mi carne. Y ahora la Biblia aquí dice, el velo era su carne, ¿no? Entonces, madre mía, se me está pillando aquí. Ya una confusión en toda esta carne, ¿no? ¿Qué es esto? El velo del templo era lo que determinaba el límite entre Dios y los seres humanos. Lo que impedía pasar era el velo. ¿Sí? Ese velo, que era muy gordo ya en los días de Jesús en el templo de Herodes, o que construyó Herodes, se partió en dos cuando Jesús murió en la cruz. El autor de Hebreos, cogiendo esto, dice, fue en el mismo momento en el cual Jesús moría en la cruz, el velo se partía. Y el autor de Hebreos dice, y ese velo era su carne.
no es que era una parte del cuerpo físico de Jesús, obviamente, como tampoco lo era el pan. Es evidente entonces que ese velo simbolizaba la humanidad de Cristo. Y Jesús, por opción, porque Él lo deseó, Dios mismo así lo deseó, Él se hizo hombre. Dice la Biblia, Él se encarnó, la palabra se hizo carne. Por lo tanto, la humanidad, la naturaleza humana, no era de Dios, fue Dios quien optó a hacerse humano para estar en el lugar de los humanos. Por lo tanto, este velo, al representar la carne o la naturaleza humana de Jesús, en realidad estaba representando tu naturaleza humana, tu humanidad. Tu humanidad. ¿De dónde? Es evidente entonces que la gran separación entre Dios y el ser humano no está en los elementos externos, sino en lo interno. Está en mi naturaleza. Yo soy el velo. Ese velo fue vencido. Sí, pero es que el diablo, pastor, el diablo no haría nada si no te empeñaras en seguir cosiendo de vuelta el velo. A veces yo me encuentro cosiendo el velo otra vez. No me doy cuenta, pero con mis actitudes estoy otra vez separándome de Dios. Él venció hasta mi naturaleza humana y por eso permitió que el Espíritu Santo viniera a mí, para que yo hoy en mi alma tuviera el camino abierto para entrar a la presencia del Padre. Por eso, es la propia naturaleza humana, es lo humano. Por lo tanto, el gran impedimento, te dije recién, para la comunión con Dios, para la vida con Él, lo llevamos adentro, en nuestra propia naturaleza. No es algo exterior. Sí, pero ¿y el diablo? Claro que sí, pero Satanás no podría hacer nada si tú no renunciaras a tu libertad de entrar a la presencia de Dios con libertad, precisamente. ¿Lo entiendes a esto? Martín Lutero decía, yo no puedo impedir que los pájaros vuelen, pero sí puedo impedir que hagan nido en mi cabeza. El problema está que Satanás siempre intenta meternos una especie de chip, que no es la vacuna, tranquilo. Una especie de chip en la cabeza, en forma figurada lo digo, para manejarte por Bluetooth o control remoto, porque él sabe tus pensamientos, porque ha logrado hacerte pensar de determinada manera. Entonces, genera tu entorno para que tú tomes decisiones conforme a lo que él quiere que hagas, para que tú solito te salgas del camino que Cristo te abrió. ¿Lo entiendes a esto? Este texto dice, se abrió el velo y su velo era su carne. Aquel día su cuerpo moría, algo se moría en el mundo. Como la sevillana, ¿no? Algo se muere en el alma. Algo se murió en mi alma. Es la naturaleza vieja. Y se abrió aquí el velo. Mi orgullo, mi arrogancia, mi incredulidad, mis pasiones desordenadas perdieron poder y autoridad ese día. Sin embargo, Jesús abrió este camino. Hoy tenemos libertad para buscar a Dios. Eso no solo implica tener vía libre, sino también tener la posibilidad de hacerlo o de no hacerlo. Tú tienes la libertad de entrar en la casa de tu padre porque tu padre dejó la puerta sin llave. Pero no solamente tienes libertad porque la puerta esté abierta, tienes libertad de entrar o de no entrar. Y esto es lo que me sorprende siempre de Dios. Que un amor tan grande, realmente es grande, por su entrega total. Porque cuando nosotros amamos tenemos la tendencia de hacer propio lo que amamos. Y a veces le quitamos la libertad a las personas que más amamos. Porque les privamos de ser ellos. A veces con culpabilidad o con una responsabilidad que no deberían tener. Y a veces con nuestros hijos, con expectativas que no deben llevar ellos, que eran las mías, y yo se las eché a mis hijas. Lo cierto es que tenemos libertad para entrar al trono del Padre. Somos libres. Y esto es algo maravilloso y la libertad es algo precioso que Dios nos lo ha dado. Dios nos creó libres, pero nosotros nos hemos esclavizado a lo largo de los siglos. Y nos esclavizamos
poco tiempo después de nacer, unos añitos más adelante, empezamos a generar pensamientos que al fin y al cabo nos terminarán dominando toda la vida. Tendremos deseos que después nos dominarán toda la vida. Tomaremos por primera vez una bebida, fumaremos algo, haremos algo que quién sabe, mañana nos va a esclavizar toda la vida. Pero no nacimos así, no nacimos con ese deseo. Yo el otro día veía a Tiago que se acercó a una botella de cerveza y cuando sintió el olor se echó para atrás. Y lo que le molestó a él fue el aroma del alcohol. Y pensé cuántos hombres y mujeres empezaron así. Y hoy son personas alcohólicas que beben a escondidas hasta el perfume. Hasta el perfume. Y no lo digo en plan de crítica. Algo pasó a lo largo de la vida. Nacimos ya con un contexto de libertad, pero luego como que terminamos esclavizándonos nosotros. Por eso tenemos libertad para esto. Yo te dije recién, el velo no era algo externo. Es el símbolo de nuestra naturaleza. Es algo interno. Amén. Ese día fue vencido. Trato de organizar bien las ideas para decirte que no se trata del contexto. Es cierto que el contexto te va a condicionar de alguna manera, pero te va a condicionar para que tú uses tu libertad precisamente en base a lo que viviste o lo que viste. Yo no voy a contarte ahora porque no tengo tiempo dónde nací, cómo me crié, pero hoy le decía a Lili, de alguna manera yo también soy ejemplo de que el contexto no tiene por qué condicionar tu vida. Nos pasamos toda la vida con una teología muy freudiana, muy de Freud, diciendo que somos los que somos porque el contexto nos condiciona. La Biblia dice que Dios nos hace libres y que lo importante realmente es tener un sentido en la vida y que al fin y al cabo el ser humano siempre tendrá la posibilidad de decidir cómo va a enfrentar la situación que tiene por delante. Es cierto que el contexto condiciona algo, pero no te va a quitar toda la libertad. Ahora te voy a comentar esto. Mira, Jesús, Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Ves lo que está diciendo? Si vosotros os mantenéis con un sentido claro en la vida, no vais de un lado para otro. No, pero el Señor dice blanco. Ah, no, Dios me dijo que es negro. No, ahora Dios me dice que es azul. Ah, no, Dios me ha dicho. Si permaneces en mi palabra, no en tus palabras. No en tus palabras. ¿Sabes cuánta gente yo he escuchado? Dios me mostró que tengo, Dios me ha dicho que tienes que hacer, Dios me ha dicho. Y tú vas de un lado para otro como una pelota de ping-pong. No hay un sentido claro en la vida. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Tu verdad. La verdad de Dios, pero en ti. Lo que es verdad de Dios para ti. No tu interpretación de la verdad, sino lo que Dios quiere que tú vivas en la vida. ¿Cuál es el deseo de Dios para tu vida? ¿Lo entiendes a esto? Yo dejé la facultad de arquitectura. Y no porque no me gustara, pero mi pasión me guiaba a predicar. Una pasión más grande era la predicación del evangelio. Este es mi camino de verdad. No se trata ni de la economía, ni del título, ni de nada de eso. Otro chico, en aquel momento, cristiano también. De hecho, uno de los que me llevaba a mí a una célula bautista en aquel tiempo, a la vuelta de la iglesia, compañero mío de la facultad, era cristiano. Y él siguió y probablemente él es arquitecto. Conoceréis la verdad. La verdad de Dios, pero la verdad de Dios para tu vida. Pero mantente en el camino. En el sentido claro. Y le respondieron los otros: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús le está diciendo: el problema no es lo que te esclavizan afuera, sino lo que te esclaviza adentro. El gran impedimento, te decía recién, está en nuestro ser, en nuestra naturaleza. No hay que buscarlo afuera. No le eches la culpa a nadie. Ni siquiera al contexto social o geográfico donde te criaste.
No le eches la culpa a nadie. Yo te decía el otro día con admiración, veo que grandes psiquiatras de Estados Unidos, grandes médicos de Estados Unidos, grandes, no hablo de políticos, porque a veces la política se puede llegar de otra manera, ¿vale? Médicos, psiquiatras, cirujanos en Estados Unidos, afroamericanos, que estudiaron en un momento en el cual estaba prohibido para alguien afroamericano aún subir al mismo autobús que un blanco. Se sentaban en una universidad con una mesa apartada donde los chicos blancos no veían al chico afroamericano y el profesor nunca en toda la carrera le respondió una pregunta a ese chico afroamericano. Llegaron a ser mejores que el resto en su especialidad. Por eso a veces nosotros nos pasamos la vida culpando al contexto. ¿Sabéis? En lugares, te hablo de Estados Unidos por la cantidad de inmigración que hay en Estados Unidos. ¿Sabéis la cantidad de inmigrantes latinos en Estados Unidos que hicieron que sus hijos llegaran a ser personas importantísimas en la sociedad de los Estados Unidos? Latinos que nunca tuvieron un documento en regla y muchos de ellos ni siquiera aprendieron a hablar bien inglés. Sin embargo, sus hijos alcanzaron las universidades y llegaron a lugares muy altos. Nosotros nos pasamos toda la vida con una idea muy freudiana en la cabeza de que el contexto siempre nos condicionará y nosotros somos víctimas del entorno. Y aunque es cierto que muchas veces el contexto te va a condicionar, pero aún así siempre subyace en mí, subyace en ti algo maravilloso que Dios nos dio y es la libertad para elegir cómo voy a enfrentar esta situación. La situación puede ser complicada, pero Dios nos ha dado la libertad para entender o para decidir cómo la voy a enfrentar. Es cierto que el camino es malo y no puedo llevar muchas cosas. No tengo libertad, estoy cargando con todas las cosas en los brazos, camino en el barrizal y otro en mi propio contexto va en un avión y le llevan todo. Y él puede hacer lo que quiera, pero yo estoy cargado, es cierto, pero aún así yo tengo la libertad de cómo voy a enfrentar esta situación. ¿Me entiendes a esto? Juancho tuvo que dejar de trabajar por su columna. No podía ni caminar, Juancho. Muchos de nosotros hemos visto vídeos de Juancho que nos mandó Inma para que oráramos por él. Te impresiona y te hacía llorar. Y Juancho dijo, yo no puedo seguir así. Yo necesito otro trabajo. Entonces, después de mucho tiempo, se puso a estudiar de nuevo oposiciones. Por una sola pregunta, en el primer examen no aprobó. Se presentó de nuevo. Siguió estudiando y estudiando y estudiando y estudiando. A veces no podía estar sentado por los dolores de la espalda. Hace poco me mandó un WhatsApp diciendo, por fin soy funcionario. Aprobé el examen y ya tengo plaza de trabajo. Él me decía, a veces no me podía concentrar del dolor que tenía en la espalda. Otra vez, si nosotros volvemos a pensar en el contexto, no vamos a hacer nunca nada. Mira de dónde vengo, mira quién soy, mira el acento de mis palabras, de mi idioma. Por eso el gran impedimento está en nuestro ser, en nuestra naturaleza, no hay que buscar afuera. De la misma manera, el camino como sentido lo llevamos dentro, tampoco hay que buscarlo fuera, hermano. Amén. El texto dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. Las escribiré. Te estoy hablando del camino en comunión con Él, del camino al cielo, el camino a la vida eterna. Todo esto es revelado por el Espíritu Santo en nuestro interior y somos guiados por Él. A veces nosotros miramos en el contexto externo las imposibilidades internas. Pero te lo vuelvo a decir, es cierto que a veces lo externo va a condicionar, pero no te va a impedir esta libertad, que ahora de la cual te voy a hablar entre unos minutos. Pero de la misma manera, no busques el camino fuera. Habla de un camino nuevo. Nosotros estamos muy acostumbrados a buscar en situaciones favorables del entorno la voluntad de Dios. Tenga mucho cuidado con esto. Un día Satanás te va a aplaudir y vas a pensar que esa es la voluntad de Dios. Tengamos mucho cuidado con esto. Bueno, pero allí hay trabajo, no, pero allí hay esto, no, pero para el otro lado. Tengamos cuidado con esto.
La Biblia no enseña, y no solamente la Biblia, aún muchos profesionales de la salud te lo van a decir. Ten mucho cuidado con esto. A veces nosotros nos pasamos la vida pensando que el contexto favorable nos va a favorecer un verdadero camino. Nosotros no sabemos si eso es permanente o no. ¿Lo entiendes a esto? El texto dice, pondré mi ley en tu mundo emocional y la escribiré en tu mente. Por lo tanto, tanto en lo intelectual como en lo emocional, nosotros vamos a poder discernir el camino correcto. No necesariamente por las circunstancias favorables o desfavorables. Hay momentos en los cuales tu vida va a pasar por situaciones desfavorables. Pero eso no significa que no estés en el camino correcto. Obviamente que cuando te das cuenta que son fruto de malas actitudes, eso es otra cosa. O Dios te advirtió que no vayas por allí porque vienen problemas y tú sigues encabezonado y vienen los problemas, eso es otra cosa. Pero te estoy hablando de que yo no voy a tomar decisiones porque las cosas salgan bien. Ni voy a tomar decisiones porque las cosas salgan mal. Yo tengo que tomar decisiones por el camino que Dios trazó en mi alma. Esto es muy importante. Por eso pondré mis leyes y las escribiré. Está hablando obviamente el camino de comunión con Él, el camino al cielo. Si alguien escucha esta predicación y comienza a decir, sí, pero ella está hablando de la vida eterna. Amén, claro que sí, yo lo sé. Te hablo del camino a la vida eterna, pero también es cierto, y que es revelado por el Espíritu Santo y soy muy guiado por Él, pero así también todas las situaciones de la vida, porque todo se añade en el camino de Dios. Busca el reino de los cielos y su justicia y todo será añadido. Por lo tanto, las metas que yo me planteé a lo largo de la vida tienen que estar dentro de este camino y tienen que estar en armonía con este camino. Y entonces sé que aunque tarde llegará, y si no llega es porque Dios sabe qué es lo mejor. Romanos 18 dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra. Esto fue lo que ya dijo Moisés en la ley de Moisés. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces nosotros a veces pensamos que es el contexto lo que me ha destruido la vida. Y bien, a veces es real, pero aún así nunca has perdido la libertad de por lo menos decir, me voy a levantar y voy a ir al médico. Es cierto que por el contexto me duelen las rodillas. Trabajé toda la vida de rodillas, puedes decirme tú. Otro dirá, por el contexto me duelen las manos. Es cierto, trabajaste toda la vida con tus manos. Por el contexto tengo los ojos arruinados. Es cierto, toda la vida trabajaste delante de un ordenador. El contexto te dañó, pero todos igualmente van a decir, ¿sabes qué? Me levantaré e iré al médico. Es cierto que el contexto nos daña, pero nunca te va a quitar la libertad de buscar el camino que Dios trazó para tu vida. Tengamos cuidado con esto, porque aquí radica la gran mentira de Satanás. Hacerte pensar que te han hecho perder toda la libertad. Dios nos hizo libres, pero luego Cristo lo confirmó, lo afirmó y lo hizo una realidad en la cruz del Calvario. Por eso, esto significa que cuando alguien decide buscar a Dios, pedir ayuda, tiene todas las condiciones dadas para hacerlo si quiere. Si alguien clama a Dios, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sí o no? ¿Quién gritaba eso? Los ciegos y los paralíticos al costado del camino. ¿Ellos podían seguir a Jesús? No, pero podían llamarle. Ellos podían verlo, no lo veían, pero podían llamarle. A veces yo no puedo ni moverme, pero sí puedo clamar. Sí puedo decidir. Este es el camino y quiero hacerlo. Y me dirás, pero pastor, si supiera mi vida, no necesito, y seguramente la sé porque la gente de la iglesia los conozco a todos. Es cierto. Yo te puedo entender esto, pero te lo vuelvo a decir. Siempre quedará en ti la posibilidad de levantarte y ir al médico. Y cuando Él te hable, volverás con esperanza. Filipenses capítulo 2 dice, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. Y Pablo venía escribiendo esto mismo, de lo que te estoy hablando, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. O sea, no se aparten del camino de la vida eterna. Claro, la respuesta es, si supieras, Pablo,
El contexto en el que estamos viviendo en estas ciudades, en este imperio romano, con Nerón a punto de subir. En un momento tan difícil, Nerón probablemente ya estaba en el gobierno, o estaba ahí a punto de subir. Roma se estaba ensañando con los cristianos en un montón de ciudades del imperio. Y Pablo les dice, manténganse firmes, pero si supieras el contexto histórico, Pablo, en el que estamos viviendo, entonces Pablo le dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si solamente quieres, si lo deseas. ¿Lo entiendes a esto? Jesús se acerca a un estanque en Jerusalén, el estanque de Betesda, y hay un paralítico. Te lo voy a leer dentro de un minuto este texto. Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y el paralítico que le dice, nadie me mete en el agua cuando viene el ángel. Era como que Jesús le podría haber dicho, no te pregunté si puedes o no, sino si quieres o no quieres. Basta con que me digas, sí, Señor, yo quiero. Eres libre para decirlo. Es cierto que no eres libre para levantarte y caminar, porque el contexto fue así. El entorno fue así. Naciste en esta época donde no existen sillas de ruedas ni posibilidades para que una persona con este problema físico pueda moverse con libertad. Tú puedes decirme todo esto, pero hoy yo estoy delante tuyo y simplemente te digo, ¿quieres? Siempre tendremos en el fondo la posibilidad de decidir cómo voy a caminar esta etapa del camino. Amén. O con queja y enfado, culpando a todo el mundo, o con esperanza. Dios nos da el sentido por medio de su Espíritu Santo, por eso debemos dejarnos guiar también por Él, hermano. Pondré mis leyes en tu mente y en tu corazón. Salmo 84:5 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Dónde está el camino? ¿Afuera? ¿En el entorno? ¿En el entorno favorable? ¿En la economía? ¿Dónde está el camino? ¿En el trabajo? ¿Dónde está el camino? Yo no vine a España, con todo mi respeto a todo el mundo lo digo, no vine a España, ni vinimos a España para trabajar y ganar más dinero, vinimos para trabajar y predicar el evangelio, sin cobrar un duro. No pensábamos si íbamos a vivir mejor o peor, simplemente salimos. Fui a Sierra Leona no esperando ganar nada en Sierra Leona. No iba por el contexto favorable de la economía, ni siquiera por el contexto favorable sanitario. Los caminos no pueden estar determinados por el entorno, por las condiciones, porque todo en este mundo es fluctuante. Bienaventurado el ser humano que tiene en ti sus fuerzas, porque en su corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas los cambian en fuente. Gloria a Dios. Cuando hay un sentido claro, aún los sufrimientos tienen una razón de ser. El problema es sufrir para nada, o no saber por qué vienen estos sufrimientos. Por eso te hablo de la libertad. Como sea, necesitamos estar unidos a Él. Mira, el texto dice que tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios. Yo recién decía que el gran impedimento estaba en nuestra naturaleza. Ese era el velo que fue roto allí. Fue vencido. Fue vencido el diablo, pero fue vencida la naturaleza humana. ¿Lo entiendes a esto? La naturaleza humana. Satanás no podría subirse a este caballo si no tuviera los estribos que a veces yo le pongo. Y eso tengo que tener mucho cuidado con mis pensamientos y mis palabras. Dijimos dije que el gran impedimento era el pecado, la incredulidad, el egoísmo. Pero hemos sido perdonados. Por lo tanto, todo lo externo, todo el entorno, las situaciones, aún lo espiritual, Satanás y todos sus demonios, no tienen poder en sí mismos a menos que en nuestro interior renunciemos a esta libertad que Dios nos dio. Y terminamos escuchándolo a Él. Te lo digo de nuevo, hermano. No puedo impedir que los pájaros vuelen, pero sí puedo impedir que hagan nido en mi cabeza. Podemos tener 1000 luchas. Se nos puede arrebatar todo alrededor. Puedes quedarte sin dinero y hasta sin salud. Pero salvo una cosa, que es la última de las libertades humanas. Y es la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir nuestro camino en fe y encaminar nuestra vida con Dios. Podemos perder muchas cosas, pero nunca te van a quitar la libertad de decidir que vas a caminar en fe.
Si supieras el problema, esto es culpa del trabajo que tuviste, estos dolores son culpa del maltrato. Si tu hijo hubiera hecho otra cosa, tú no tendrías estos dolores. Si tu marido, si tu mujer, si tu padre, si tu madre, si hubieras crecido en otro lugar, no tendrías esta enfermedad. Todo lo que tú me digas, es cierto que por el entorno tengo lo que tengo, pero hoy tengo la libertad de decir, ¿sabes qué? Voy a ir al médico que me diga algo. Porque vosotros ya habéis dicho demasiado. Ahora nadie me va a quitar la libertad de ir a buscar en el camino correcto aquello que tiene que ver con mi vida y cómo voy a vivir esto. Los cerdos eran insoportables, pero en la parábola el hijo pródigo fue libre para decidir, iré a la casa de mi padre. Estaba lejos, pero decidió volver. Todo cambió cuando llegó. Antes no, pero sí hay algo claro. Los cerdos siguen siendo los mismos cerdos, pero tu alma ya no está con ellos. Eres libre. Por esto, entremos con libertad por este camino nuevo que Dios nos abrió. No es la ley de Moisés. Es la obra del Espíritu Santo en el interior de la persona. Es algo nuevo. Siempre se nos ofrece la oportunidad de tomar una decisión, hermano. Decisión que determinará y determina si uno se somete o no a todo el entorno. O al pecado, o a la incredulidad, que amenaza con arrebatarnos la libertad interna de vivir y caminar como Dios quiere que vivamos. Siempre tendrás esta posibilidad. Entonces sí te quiero leer esto, vamos rápido porque ya termino. Juan 5:2 dice, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, gente totalmente imposibilitada. Sin embargo, tenían una posibilidad, elegir, sí o no. La base de la libertad, decidir. Yo decido seguirte. Yo decido que me ayude. Yo decido escucharte. Te necesito, Dios. Clama a mí, decía el profeta, y yo te responderé. Solo clama. Solo clama. Y entonces, y creían, dice el versículo 4, que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua y el que primero descendía era sano. Y había allí un hombre que hacía 30 años, ya no te hablo de un contexto social, te hablo de toda una historia, que estaba enfermo, tiempo suficiente para acostumbrarte resignadamente a un contexto miserable. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. El contexto, el entorno, todo es. Y entre tanto que voy, otro descendiente que yo, la vida es injusta, ha sido injusta y es injusta conmigo. Yo no tengo nadie que me ayude y los demás sí lo tienen. Y cuando yo llego, otro me quitó el trabajo, otro me quitó el novio, otro me quitó la novia, otro me quitó la situación. Cuando yo llego, otro se adelantó. La vida ha sido muy injusta conmigo. Nací en un país y tuve que venir a otro con una situación totalmente desfavorable. Cuando otros ya venían de generaciones afianzados, yo tuve que hacerme un sitio. Constantemente nosotros repetimos la historia del paralítico de Betesda. Soy mujer en un contexto de hombre. Soy inútil, soy esto, soy aquello. Es cierto, todas estas cosas condicionan. Pero, ¿sabes? Jesús no le preguntaba si puedes o no puedes, sino quieres o no quieres. Y Jesús hizo el milagro. Por eso la pregunta era esa. Claro que el entorno condiciona, pero cuando terminamos aceptando que eso es así, por eso te condiciona. Cuando terminas aceptando, es verdad, por este contexto no se pueden cambiar las cosas. Pero siempre se nos ofrecerá la posibilidad de salir de ese hoyo. Tú eres el que saca del polvo al pobre y al menesteroso del muladar, dice el Salmo. Tú me sacaste del hoyo de la desesperación y del lodo cenagoso, decía David. Por eso no busquemos caminos afuera, sino adentro del alma. La persona que ha sido libre en el alma, dijo Jesús, si fuerais libres aquí adentro de vuestro propio pecado, entonces seréis verdaderamente libres. Tú puedes ser esclavo, decía Jesús, en una casa, puedes trabajar en un contexto, pero tu alma está libre, tú sabes hacia dónde estás yendo.
No todas las cosas que salieron mal en tu vida fueron para mal. El otro día lo hablábamos con Caro a esto. Cuando se quedó sin trabajo, cuando las cosas iban mal y tuvo que volver a cuidar a una niñita. Pero ese era el plan y el propósito de Dios. No todo lo que sale mal está mal. Y no todo lo que sale bien está bien. Yo pondré mi camino en tu mente. ¿Me ayudas, Caro? Vamos a volver a cantar la bondad de Dios. Por eso, solo decirte una cosa más. Bueno, te decía, no busques caminos afuera. Búscalos dentro de tu alma. En oración, en comunión con Dios. Amén. Es Él, pero lo revela a tu corazón y a tu espíritu. Gloria a Dios. Decide en Dios y por Dios, no por las circunstancias favorables y desfavorables solamente. Cierto que muchas veces por las circunstancias Dios nos dará algún mensaje, pero no siempre es así. Ahora, solo decirte esto, te decía, somos libres para entrar y permanecer con Dios. No solamente Él nos abrió la puerta, y esto es lo maravilloso de la vida con Dios, que eres libre para quedarte si quieres, y si no te puedes ir. A veces experimentamos esta libertad cuando destruidos corremos para buscar auxilio. ¿Sí? Me doy cuenta que la puerta está sin llave. Me doy cuenta que el velo se abrió. Que el ser humano ahora puede buscar a Dios. Me doy cuenta que soy libre. Pero no soy del todo libre. ¿Sabes por qué? Porque no estoy buscando a Dios por libertad. Estoy buscando a Dios huyendo de una situación difícil. Si no hubiera sido por esa situación difícil, en mi libertad, probablemente yo no lo hubiera buscado. A veces pensamos soy libre porque la puerta está abierta. Serás verdaderamente libre cuando conozcas su palabra y tengas que decidir entre quedarte o irte. ¿Sabes cuánta gente he visto que fueron libres para entrar, pero cuando fueron liberados realmente aprovecharon y se fueron? Y Dios los vio irse. Jesús le dijo a Pedro, ¿te quieres ir tú también? Porque antes se habían ido otros. Por eso pues estamos sacudiendo condicionados por la necesidad que nos esclaviza, pero experimentamos la verdadera libertad después, cuando no hay necesidad de condiciones que condicionen nuestra permanencia en comunión con Dios. Y allí somos libres para quedarnos o para volvernos atrás. Lamentablemente te dije, mucha gente se vuelve atrás. Hermanos, recordemos que no estamos solos en esta batalla de la libertad en nuestras almas, pues Dios es el que por medio del Espíritu Santo produce el querer como el hacer. Él nos fortalece con su Espíritu Santo. Él nos guía. Amén. Por eso vamos a atender los dos aspectos más importantes de nuestras vidas. Es una cuestión de decisión. Por un lado, hacia dónde vamos a mantener la fe y la esperanza en el camino, y a mirar hacia adentro también. Vamos, por un lado, atendamos esto, pongamos los ojos en Él, el autor y consumador de la fe, que es el que determina el camino, pero también mirar adentro, porque al fin, a pesar de todo, somos libres, porque Cristo nos dio libertad. Basta con decidir, clamar y darle a la vida el sentido del cielo, y en medio de todo esto, el Espíritu Santo siempre te va a ayudar. Por eso vamos a orar en esta mañana, amén, y decir, Señor, yo me determino a caminar y grabar tus caminos, a atender a tus caminos en mi corazón y en mi alma. Vamos a tomar una decisión, algunos, no seguir echándole la culpa al contexto, al entorno. Vamos a hacerlo con claridad, amén. Señor, yo te conozco a ti, tú has puesto tu camino en mi corazón y en mi mente. Si quiero buscar tus caminos, yo necesito meterme en lo más profundo de mi ser. Y si quiero buscar el impedimento, no tengo que ir muy lejos, también lo tengo que buscar aquí adentro. Aquel velo fue la naturaleza humana muerta en la cruz. Aquel día algo murió. Algo dentro mío también se murió. Algo que me impedía, algo que me limitaba. Y de pronto, hoy me doy cuenta que soy libre para buscarle a Él. Amén. Vamos a orar. Pongámonos de pie. Querido Padre, te damos gracias por tu gran amor con que nos has amado. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu poder y por tu gloria. Y gracias, Señor, porque tu camino sigue siendo el mismo. Querido Jesús, hoy sabemos y declaramos en este lugar que tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Querido Señor, sabemos y entendemos que tú nos has hecho completamente libres en la cruz.
que aquel día el velo se abría porque tu cuerpo moría, porque tu naturaleza humana moría en esa cruz. Aquel día moríamos nosotros contigo, y el velo del alma se abría ese día, y ya no había barreras entre tú y nosotros. Querido Señor, yo te ruego por mis hermanos que llevan tiempo pensando y sintiendo que todo el entorno les ha impedido desarrollar una vida conforme a tu voluntad. Te ruego que en esta mañana venga la libertad completa en sus almas, y que en el nombre de Jesús experimenten la bendición y el milagro de Bethesda. Que en medio de un contexto desfavorable, de una historia desfavorable, de una gran injusticia, de grandes impedimentos, ellos puedan tomar la decisión de decir: Señor, sí, quiero ser libre, quiero caminar, quiero ser libre para desarrollar este camino de fe y por fe y con fruto de fe. Y yo te ruego, Señor, que en esta mañana, mientras mis hermanos toman esa decisión, en forma de fruto maravilloso y milagroso en sus almas, surja la esperanza y vuelva la alegría y la paz a sus almas, de que aunque el contexto no cambia, ellos, Señor, vuelvan a sus casas con esperanza. Reciban esta esperanza nacida de una visión diferente de la situación, de una visión conforme a tu voluntad, de una visión de la verdad. Porque tú dijiste: y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso, Señor amado, esta es la verdad para cada uno de ellos, es tu verdad para mí. Es ese camino que tú has trazado con tu voluntad para todos y cada uno de nosotros. Y esa es la verdad que quiero ver, y no las falsas verdades que el diablo intenta mostrar. Hoy, Señor, yo cierro mis ojos a todo el entorno social, económico y todo lo que está afectándome alrededor, y quiero abrir los ojos en esta comunión profunda contigo, de poder entrar a tu presencia sin que nada en mí me impida estar contigo. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.